Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Y pues queremos hoy emular esta dinámica con un tema que es fundamental y es el cierre de nuestra conferencia. Y es sobre la interdependencia, que es el factor bien con el que vamos a contrarrestar la codependencia, y queremos pues promover o proponer un modelo de abordaje. Claro. Bueno, creo que ha sido el guión de que primero tenemos que empezar a identificar algo que no nos hemos dado cuenta que nos mantiene en un modelo relacional disfuncional, es decir, que no funciona, para empezar a tener herramientas para poderlo revertir. Así que desde estos roles de perseguidor, de salvador y de víctima, conforme más empecemos a notarnos a nosotros mismos que estamos habituados a resolver situaciones, a mantener relaciones desde ese vínculo, esto nos va a mantener en un problema donde ni nos edificamos nosotros ni edificamos a la otra persona, ¿no? Entonces, mi hermano, hablaste de Gálatas 6:2, que es muy importante, porque uno podría llegar a decir, bueno, la Escritura dice que tenemos que, yo tengo que llevar las cargas del otro, y puedo ponerte Gálatas 6:2, ¿verdad? Claro que sí, que de hecho fue una pregunta que hicieron ahora con las fichas y que es muy importante. Si tiene su Biblia, o si no yo lo leo para ustedes. Leo Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. 5, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, Pablo nos enseña esto. En primer lugar, habla de que sobrellevad los unos las cargas, y esta es una palabra, la palabra baré, que es una carga que yo puedo llevar. En la codependencia hablamos que es un asunto de responsabilidad. Bien, es clave en el triángulo dramático quién y por qué se asume la responsabilidad. Gálatas 6:1 nos dice: asuma su responsabilidad. Hay cargas que usted puede llevar, llévelas. Pero cuando avanzamos al versículo 5, la palabra que usa para carga es la palabra porción. Bien, popularmente como una porción de pollo, ¿verdad? Es la misma idea, una porción, un trozo. Pero esta palabra en ese concepto es una carga que yo no puedo llevar sola. Bien, que yo necesito yo puedo asumir mi porción, mi responsabilidad. Entonces, en el versículo 2 son cargas que yo no puedo llevar. Hay cargas que como hombre, esposo, padre, pastor, yo no puedo llevar solo. Y tengo amigos que digo: brother, mira, estoy pasándola mal, ocupo que hablemos, que oremos, que estemos juntos. Porque es la carga que yo no puedo llevar. Pero hay responsabilidades que yo sí puedo llevar, y esas son las que yo debo llevar. Y es de donde partimos para poder explicar bien Gálatas 6 y el concepto que estamos conversando. Sí. De hecho, ese versículo 5 en porción, ese sustantivo se refiere a una responsabilidad que no puede ser transferida. Uh-huh. Entonces, vean que ya nos dice un dato muy importante en cuanto al tema de la responsabilidad. Uh-huh. Es que básicamente las cargas se llevan mejor mediante redes de apoyo, evidentemente, ¿no? Pero el peso de la responsabilidad principal recae sobre la persona que está en medio de su propio contexto. Uh-huh. Entonces, empezamos esto porque esta es la base, la responsabilidad, para que nosotros aprendamos a edificarnos y a edificar bien a la otra persona. Uh-huh. Con solo que nosotros tengamos bien claro y modelemos nuestro servicio en el sentido de que yo sirvo edificando al otro para que vaya entendiendo cómo, con las riquezas de Cristo,
va asumiendo su propia responsabilidad, así cuando nosotros no estemos a la par de esa persona, no nos vamos a preocupar de que esa persona no sabrá qué hacer. Bien, entonces, inclusive nosotros como papás, imagínense ustedes que nosotros en algún momento no estaremos. Y nosotros nos despreocuparemos porque ya esa primera dependencia necesaria no se formó en codependencia, sino que esa dependencia saludable se transformó en una responsabilidad asumida por nuestros hijos, por poner un modelo, ¿no? Que eso es lo que hablamos en el podcast. Hay una palabra muy importante que en estos triángulos tenemos que recalcar, que es la palabra enriquecimiento, porque creo que la línea entre llevar mi carga y llevar la carga del otro es muy angosta, y creo que lo hablamos en el podcast. Es decir, hay una línea muy delgada entre formar relaciones codependientes y el hecho de el buen servicio cristiano. Entonces, ¿cuándo sirvo? ¿Cuándo me involucro? ¿Cuándo no? Y la línea es delgada y requerimos de muchísima sabiduría. Al menos particularmente yo considero que la palabra o el concepto del enriquecimiento de la otra persona es lo que va a marcarnos cómo podemos proceder. Por ejemplo, se da en la dinámica del matrimonio. Si yo convierto a mi esposa en una persona codependiente y todo depende de mí, va a ser una carga insoportable. Pero si en sus debilidades yo procuro enriquecerla, es decir, si yo enriquezco sus debilidades, que ella va a decir que no tiene, por supuesto, no las tiene, es algo ficticio, ¿verdad? Y ella enriquece mis debilidades, ¿qué estamos haciendo? Estamos procurando crecer, estamos fortaleciéndonos mutuamente y desarrollando una relación de interdependencia. Yo no dependo de vos, pero me estás enriqueciendo. Y creo que también, nada más lo marco, que no vamos a lograr nada, ¿verdad? O más bien, que básicamente las redes de apoyo son indispensables. Que en esta dinámica las redes de apoyo son indispensables, pero la responsabilidad es personal. Algo, bueno, que es, llamémoslo así, fácil de ver, es que mientras nosotros estemos, igual con el tema de la responsabilidad, mientras estemos lidiando o cargando con la responsabilidad de otra persona o no asumiendo la propia, otra vez repito para insistir en el tema, nos estamos moviendo dentro del triángulo dramático. Pero ¿cómo intentamos sentirnos mejor? Cambiando de rol constantemente dentro del triángulo dramático. No es que un día amanezco con una actitud y otro día con otra. Es que esas actitudes, como creo que se habló en la primera sesión, cambian inmediatamente. Es decir, yo puedo estar interactuando con mi hermano desde un rol y para yo ajustarme a la relación, inmediatamente yo paso a otro. Y así pretendo mantener un vínculo relacional. Pero otra vez, de verdad, mientras yo tenga esos recursos de estar pasando de un perseguidor a una víctima o a un salvador, esta relación siempre va a ser disfuncional, siempre. Por eso hacemos la relación entre el mantenimiento de la codependencia y el mantenimiento de la violencia relacional. Entonces, es aquí cuando el salvador, bien, una persona con tendencia salvadora, cansado de su figura, ¿qué hace? Se victimiza. Entonces está siempre salvando a uno, haciendo lo otro, buscando, y de pronto dice, pues ya yo me cansé, ya yo no puedo seguir en esta dinámica que yo salve a todo el mundo. No sé si ustedes han escuchado el musical del Arca de Noé que tiene Marcos Vidal. No sé, es algo muy viejo, por las caras parece que no, ¿verdad? Pero es para niños, por eso no lo han escuchado probablemente. Pero una figura es la figura del burro, y el burro canta, ¿verdad? Diciendo, estoy harto de trabajar. Todo el mundo me pide favores, todo el mundo me ayuda, siempre soy yo el que hago los trabajos de todo el mundo, y en un momento se pone ahora como una víctima. Entonces el salvador tiende a victimizarse. Exacto. Luego, la víctima, cuando sale, digamos, cuando supuestamente sale de su victimización, si permanece en el triángulo dramático, pasa al rol de perseguidor. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, de ser una víctima, pasa a desear venganza en la otra persona, pasa a amargura, pasa inclusive a alineación parental. Les explico. Por ejemplo, el hecho de estar hablando mal a los hijos de la pareja con la que yo estuve. Ven el punto. Mientras se siga manejando
las soluciones, pongo comillas, dentro de los recursos del triángulo dramático, realmente no hay edificación en la persona. Entonces, una víctima dice, ya dejo de ser víctima, pero no se da cuenta que dejó de ser víctima asumiendo un rol de perseguidora ahora de lo que fue antes su maltratador. Por eso es que la reversión de esto es estar en contra del maltrato, pero desde la altura que Cristo nos da. Bien, no pagando mal por mal. Correcto. Y deseando el mal a la otra persona. Esto es muy importante, por eso somos llamados al perdón relacional. Y es que en este intercambio de dinámicas, creo que es muy difícil cumplir con los principios bíblicos, porque eso que vos acabas de mencionar es muy importante. En este cambio de víctima a perseguidor, se paga mal por mal, que es el pasaje que entendemos en Romanos, cuando la Biblia nos enseña totalmente lo contrario, ¿verdad? Que es pagar el mal con el bien. Con el bien. Exacto. Y otra vez, el bien no lo vamos a encontrar acá. ¿Ven? Porque, ven, es lo que estamos diciendo. Tratamos de buscar una solución relacional asumiendo otro rol para sentirme mejor. Mientras estemos asumiendo un rol, pero estemos acá en ese sistema, no es a lo que usted y yo estamos llamados para una solución en Cristo. Finalmente, entonces, el perseguidor asume un estado de remordimiento y le lleva a ser de salvador o de víctima. Bien, el perseguidor cambia a cualquier otro rol y así se va a asegurar el vínculo para iniciar su rol de otra vez perseguidor. Entonces siguen la misma dinámica disfuncional que va a terminar no en la solución correcta del asunto, sino fortaleciendo un triángulo pues cada vez más, claro, más rígido. Te pediría que nos recuerdes el ciclo de la violencia para poder hacer el comentario de esto. Por si, digo, creo que es bien conocido, pero igual... Sí, cuando hablamos del ciclo de la violencia, fue propuesto en el 97, me parece, que es el año, Lorena Walker, y ella habla de este ciclo, ¿verdad? Que tiene 3 o 4 fases, depende de cómo lo vean, pero va a haber un incremento de la tensión, bien, la relación comienza a crecer esa tensión, discusiones, pleitos, cada vez más intensos, menos tiempo entre uno y otro. Se da después, en un segundo paso, un punto alto, bien, un acto de violencia, ¿verdad? Un punto explosivo, y se ejecuta la forma de la violencia, es donde después da pie al periodo de la luna de miel, donde entonces, bueno, perdón por lo que hice, porque no estuvo bien, y a partir de ahora voy a cambiar, y vas a ver que no va a ser igual. Y de pronto comienza otra vez el incremento de la tensión, las discusiones sostenidas en el tiempo, un acto violento, arrepentimiento o remordimiento. Y continúa todo este ciclo de la violencia, ¿verdad? Que es una dinámica pues comprobada. Simplemente esto es para reforzar que cualquier solución relacional mantenida dentro de este sistema no va a edificar. Quien fue el perseguidor, quien explotó y quien llegó a un maltrato físico, verbal, patrimonial, psicológico, donde llega a un punto de inflexión, es decir, la explosión a que se refería Alonso es cuando nosotros podríamos tener tensiones relacionales. No son, digamos, normales, no tienen que normalizarse, pero digamos que no se pueden evitar, ¿bien? El punto es cuando hay un punto que supera todo lo anterior, un punto de inflexión. Luego viene, después de haber sido en extremo perseguidor, controlador, la solución, es lo que quiero decir, para que se entienda el punto. La solución es que el perseguidor se ve como una víctima. Perdóname, no lo vuelvo a hacer, es que perdí el control. Donde no hay pérdida de control en una explosión. Como ya le hemos hablado antes, qué casualidad que es que el perseguidor, el que se descontrola, empieza a destruir los objetos de la otra persona y no los propios. Entonces no hay pérdida de control, porque resulta ser que es el celular de la otra persona, no el propio. La ropa de la otra persona, no la propia. No hay pérdida de control. ¿Bien? Entonces, la solución es acá, que es la fase que mencionaba Alonso, que es la fase de la luna de miel o el remordimiento. Digo remordimiento porque no es arrepentimiento. Correcto. El arrepentimiento es un proceso, pero con frutos evidentes de un cambio de mente o de dirección. El remordimiento es, me siento mal, yo,
Y por tanto tienes que asumir el perdón para que continuemos nosotros la relación y vuelvo inmediatamente a mi rol de perseguidor. Otra vez se convierte en víctima, tienes que aceptar y tienes que salvar. Es la misma dinámica. Y todas estas son respuestas que no son adaptativas, sino que son respuestas que intentadas, ¿cierto? Se intenta, pero no van a funcionar. Y el asunto es que no se hace nada para salir, para romper este triángulo. Ahora, un texto que usamos mucho nosotros en Levanta es Juan 10:10. Bien, y es un texto pues maravilloso, y yo me pongo a veces en los pies de una persona que ha pasado por diferentes abusos y digo, si conoce este texto, se preguntará ¿dónde está la vida abundante que Jesús ofrece? Porque leemos constantemente, al menos en el Evangelio de Juan, ese ofrecimiento de Jesús, van a tener vida. Cuando habla con la mujer en Samaria, le dice, si creyeras, ríos de agua viva brotarán, ¿verdad? En Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida, pero esta vida no es respirar, que es la vida Zoe, ¿verdad? La vida bios, esa vida de sobrevivir, de respirar biológica, ¿verdad? Ajá. Y dice, sino para que la tengan en abundancia, una vida plena, una vida completa, amplia, buena en todos los sentidos. Entonces, ¿cómo podemos responder a este triángulo, a esta identificación de dinámicas totalmente disfuncionales? ¿Cómo respondemos desde este concepto de una vida abundante, plena, rica, que Cristo vino a ofrecer? ¿Cuál es la respuesta entonces? Sí. Una muy buena pregunta que tuvimos en nuestro taller es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago con esta información? Con que nosotros salgamos entendiendo muy bien que usted y yo, a partir de este momento, somos llamados para el cambio en nuestra familia, que usted y yo tenemos un papel muy importante a partir de esta información, que usted y yo somos agentes de cambio, empezamos un proceso de reversión desde nosotros mismos y de nuestro sistema a que no se siga moviendo dentro de un modelo cultural disfuncional que llega a habituarse como que ese es el modelo. Así resolvemos los problemas. ¿Ven? Entonces, usted y yo a partir de aquí somos agentes de cambio con la información que estamos teniendo. Y recordemos que el Señor no nos llama a una obra que Él mismo no nos ha previamente capacitado. En este momento estamos siendo capacitados y estamos llamados a ser agentes de cambio. Creo que es muy importante en esta línea que vos decís de que somos responsables de esos agentes de cambio. Cuando estudiamos la epístola a los Hebreos, el concepto general es que Cristo da una vida mejor, superior. Constantemente el autor va a decir, Cristo es mejor, es superior, es más grande que Moisés, que Abraham. Y nos llama a nosotros a una vida superior, en un sentido de la calidad de vida que podemos vivir. Es decir, que nuestras respuestas a la vida no tienen que seguir siendo respuestas disfuncionales, intentadas, desadaptativas, que fortalecen dinámicas disfuncionales. No tienen que ser estas. ¿Por qué? Porque tenemos otro modelo. Hay un modelo escritural revelado desde la palabra de Dios, bien fundamentado en la obra de Cristo, en la cual podemos responder nosotros para contrarrestar este modelo identificado. Le hemos llamado el triángulo de la vida. Triángulo ¿cierto? de la vida, exacto. Y es una propuesta, vamos a ponerla acá, bien, que entendemos desde Cristo y con el fin de poder tratar estos vértices, otras tres vías. Sí. Dignidad humana, creación conjunta, identidad en Cristo. Ustedes lo tienen en sus notas, creo que en las últimas hojas están por ahí. Sí. 19, gracias. ¿Qué entendemos entonces por el triángulo de la vida? Entendemos el llamado que estamos teniendo ustedes y nosotros. Es decir, primero empezamos toda la mañana y los talleres identificando dónde habitualmente nos hemos estado moviendo y cómo revertimos esta, digamos, dinámica relacional, identificando lo que está mal y lo que Cristo nos llama a hacer. Por ejemplo, mi hermano, pasar de perseguidor, entendiendo, recordemos que un perseguidor es quien busca controlar, asumir su propia verdad, evita la creación conjunta, etcétera, ¿no? Usted y yo estamos siendo en este momento llamados a ser agentes de cambio con las riquezas de Cristo para pasar de ser un procurador, de ser un perseguidor a procurador de la creación conjunta. Es decir,
empecemos pensando cómo me relaciono. Un primer aporte en contra de... En contra de, muy bien. Primero, creo que es muy importante esta pregunta, ¿verdad? Bueno, las tres por supuesto, pero ¿cómo me relaciono? Entendemos el concepto de pecado desde un rompimiento de las relaciones vitales que el hombre tiene. Un rompimiento de su relación con Dios, consigo mismo, con el prójimo, con la creación. Después de la caída encontramos esta rotura de las relaciones y nos encontramos inválidos para responder correctamente ante las diferentes dinámicas que tenemos. Entonces, ¿cómo me relaciono? Es elemental a la hora de entender este concepto de creación conjunto. Una mente con predominio perseguidor entiende las opiniones, los aportes, las conversaciones como una amenaza. Un perseguidor se le pregunta, se le cuestiona, se le enfrenta, se le confronta, se discute sanamente y es una amenaza. Muy bien, no va a aceptar ningún tipo de aporte, lo va a ver como un ataque. ¿Qué amenaza? O sea, ¿cuál es la amenaza que este perseguidor siente? Un mundo lleno de mis derechos, mis privilegios exclusivos. Yo decido cómo son las cosas y en la dinámica del matrimonio y de la relación de pareja, yo decido dónde vivimos, qué comemos, dónde estamos, cómo nos desarrollamos, todo pasa por el perseguidor. Cuando hay una crítica, un cuestionamiento a sus decisiones, esto es una amenaza. Bien, pero el modelo bíblico, por supuesto, es muy distinto a este. Sí. Y el problema es cuando en esta dinámica relacional anterior de perseguidor, así entendemos, por ejemplo, el liderazgo, así entendemos el afecto, así entendemos ser cabeza de hogar. Por eso es que el problema es una manera de pensar. Ser líder es ser un controlador. Ser esposo es que domine siempre mi criterio. Por ejemplo, por eso es que todo es en la manera de pensar. Y bueno, estás hablando sobre un modelo de liderazgo entonces. Aplicado exactamente. Aplicado al matrimonio. Claro. Que se puede dar también en otros ámbitos. Entonces, entendemos este asunto como un liderazgo, una cabeza, una fuente que no acepta ningún tipo de aporte. Sí. Y se va a cerrar en su mundo, bien, y cualquier dinámica alrededor dice, esto es un ataque, se tiene que repeler. Sí. Y se convierte en un gran problema. Exactamente. Entonces, ¿cómo revertimos esto? Ser agentes de la creación conjunta. Recordamos que era la creación conjunta. Entender a la otra persona como un igual. Un igual que tiene aportes iguales, opiniones, inclusive, más allá de la igualdad, que complementan el aporte que yo pueda tener. Es decir, las capacidades de la otra persona primero tengo que reconocerlas. ¿De dónde vienen? De un creador, del Señor, que no tiene acepción de personas y que ha formado un cuerpo interdependiente. Los aportes de cada persona son esenciales. Y desde ese reconocimiento vamos abriéndonos a la creación conjunta. Con roles diferentes. Claro que sí. Entonces, desde estos roles diferentes, evidentemente, hay una encomendación de un liderazgo hacia el hombre en el hogar, de saber liderar su hogar, bien, en todos los términos de un sano modelo bíblico. Es decir, esto es una responsabilidad dada para saber liderar correctamente. Ahora, una correcta comprensión de este liderazgo, ¿qué va a decir? ¿Cómo me enriquezco? ¿Cómo puedo crear conjuntamente con mi esposa? Entonces, ¿qué hace? La incorpora, la invita, la enriquece para que pueda enriquecerlo a él. Toma a sus hijos, los escucha, hay espacios de conversación, hay dinámicas de familia. Está asumiendo el rol de liderar para llevar a un buen puerto a su ministerio, su responsabilidad. Entonces, no se trata del tirano que simplemente decide, que arbitrariamente escoge por gusto propio, que se cierra ante las amenazas, las críticas, bien, sino que dice, construyamos juntos. Sí. Hagamos una creación conjunta. ¿Vos qué opinás? ¿Vos qué pensás? Que de hecho es el modelo bíblico. Juan en Efesios 5, 17 dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Hay un primer mandato, sean llenos del Espíritu. En Efesios 5, 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Cristo. Bien,
Y después en el 22 dice, sométanse las mujeres a sus maridos. Y en el 5:25 dice, hombres amen a sus esposas. Entonces, esta creación conjunta va en una dinámica donde el liderazgo masculino se somete amando a su esposa. Bien, y la esposa con amor firme va fortaleciendo ese liderazgo de su esposo para que puedan avanzar como una unidad, como una unidad plural, como una unidad compuesta, que hacen una creación conjunta. Esto va en contra del modelo de perseguidor. Sí, por eso decimos, todo está en ir transformando, como vemos en Romanos 12:2, la manera de pensar. ¿Qué entendemos por sometimiento? Y es el tema de nunca acabar, ¿verdad? El tema del sometimiento. Sometimiento significa callar, sometimiento significa no opinar, no aportar. Eso no es sometimiento. Es más, en nuestros talleres Levanta es muy enriquecedor cuando se empieza con la idea, esposas, ustedes necesitan someter más a sus esposos. Porque ya la palabra es perorativa. Es decir, ya la palabra causa una indignación en la mujer, en una bendición bíblica, porque está escrito, no podemos cambiar la escritura, tenemos que cambiar lo que entendemos de la escritura. Es que una esposa sometida a su esposo, escúchenme bien, es una ayuda idónea para su esposo. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.